Muchas gracias por estar en este conversatorio más, ¿no? Y sobre todo muy agradecidos porque yo creo que todos los que están en particular esta noche tienen alguna relación o les gusta o cuidan de alguna manera el arte. Hablar de cristianismo y de masonería es totalmente relacionado a lo que es el arte. Hoy quiero usar una palabra, la pensé de la mañana, la palabra pedagogía. Dios se va manifestando en la Biblia desde el Génesis, desde que aparece con Abraham, después de la expulsión, de una forma pedagógica en el ser humano. Primero se aparece, le susurra, le aparece como un sueño a Abraham, le susurra, y va apareciendo poco a poco, le diciendo qué hacer. A Noé también, después. Y después va avanzando y se va presentando con los profetas uno y a uno, pero no es... A Moisés se le aparece en una zarza ardiente, poco a poco, no se manifiesta como tal, hasta la llegada del Cristo en la Biblia. Dios trabaja con el hombre de una manera pedagógica. Así funciona más o menos el orden de los textos antiguos hasta la culminación con el Nuevo Testamento. Pero el arte también es pedagógico y alcanza un punto máximo en la historia de la humanidad con la Edad Media Alta. El arte se convierte en la herramienta pedagógica para poder instruir a todos los seres humanos, no solo una sección. En la Edad Media Alta empiezan la construcción de las catedrales, de las bóvedas, del machembrado, de la arquitectura. Empieza también la pintura y empieza también el teatro, se fortalece, y la música con un solo fin, de justamente comunicar la palabra de Dios, la pasión, sus enseñanzas, y alcanza un éxito tremendo en toda Europa, se expande por todos lados. Cada pueblo tiene una abadía, tiene una iglesia, un lugar de oración y hay arte. Y ahí se enseñaba también a leer y escribir algunos y por supuesto la forma de la catequesis. El arte es el vehículo para la catequesis en la Edad Media Alta. Y no solamente en Europa, de repente se expande también a Oriente. Y empieza a haber un arte fabuloso con la pasión y con las enseñanzas del Cristo, pues en Alejandría, en Egipto, llega a África. El arte bizantino es una de las cosas más hermosas que puede haber. Las pinturas, cómo comunican los dorados, los cristos, la forma trinitaria de presentar, no del hombre, del viejo barbado Dios, del joven y de la paloma, sino la forma humana trinitaria, divina, de tres entes en uno. El arte bizantino lo expande y la música con ella, hasta que sucede algo terrible. Bueno, y a la vez tenía que suceder. Aparece el famoso cisma de Oriente. Y estamos hablando que con ese cisma de Oriente y gracias a Balduino II empieza la primera de las 8 cruzadas. Y ese es el momento histórico donde el arte tiene que tomar un partido, tiene que dividirse y la cristiandad se divide y se excomulgan unos a otros y la Iglesia Ortodoxa griega dice yo ya no quiero saber de los italianos y los romanos que tenían toda Alejandría y los romanos dicen no, nosotros tampoco y se excomulgan ambos con ambos y nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa cristiana. Y que se va, los griegos, ¿no? Y llega hasta Rusia totalmente. Y tenemos a los otros cristianos, italianos, que empiezan a pelear en esas 8 cruzadas, ¿no? En el nombre de Tierra Santa, yo creo que hasta más o menos la tercera cruzada iba con la cuestión de Tierra Santa. Después, ya todo es política y es otra cosa, ¿no? Y cambia esas 8 cruzadas. Y se divide, pero el arte sigue siendo el vehículo para la pedagogía y para la catequesis. Y por supuesto, cuando pasan muchos años, estamos hablando que eso es casi 1100, la primera cruzada, ¿no? Y viene todo este problema. Después pasa el tiempo, los turcos dominan mucha parte de la zona ibérica, avanzan, después los quitan y aparece el encuentro con nuestro territorio totalmente. Y nuevamente el arte aparece porque necesitan catequizar el supuesto evangelio y llegan a esta tierra. Y pasa algo maravilloso. Y aparecen algo que en la literatura y el teatro se llaman los autos sacramentales. En todas las iglesias que hay en México, en Latinoamérica, en las iglesias se empieza a ver y empieza a escribirse teatro para evangelizar, para leccionar, para educar, para hacer catequesis con los niños, ¿no? Y cambiar los idiomas, los dialectos nativos
hacia el hispano y empieza todo ese sincretismo hermosísimo. Quiero invitar, esta noche tenemos 2 invitados para conversar sobre masonería y cristianismo. A Rubén, por favor, un fuerte aplauso. Sí, Rubén. Y a Marco Alfaro. Ahí estamos. Que trae baba. Masonería y cristianismo. ¿Cómo ves el tema? Muchísimas gracias por invitarnos esta noche. La verdad es que yo estoy muy agradecido de nuevamente estar en este foro. Es algo sumamente interesante para nosotros. Brevemente les comento que Rubén es de los precursores del rito rectificado, escocés rectificado en México. Es de las 2 primeras personas que trajeron el rito rectificado a México. Es un rito absolutamente cristiano. Y su servidor, Marco, soy del rito York, que también es un rito cristiano masónico. Yo antes de empezar quiero preguntarles algo. La semana pasada que estuvimos con ustedes, muchos de ustedes los reconozco, que estuvimos conversando, hablamos mucho de masonería. Y quiero hacer 2 preguntas antes de comenzar mi elocución. La primera es, ¿qué rito creen ustedes, los que sepan de masonería un poco, qué rito creen que sea el preponderante en el mundo? Escocés. Antiguo y aceptado. Ok. Y la segunda pregunta, ¿a qué rito perteneció Benito Juárez? Nacional mexicano. Bueno, les quiero decir que efectivamente hay dos errores. La mayoría acertaron, efectivamente. El rito más difundido en el mundo es el rito de emulación. Okay. Que es el rito inglés. El rito inglés, claro. Ajá. El segundo rito con mayor importancia en el mundo es el rito York. Y el tercero, el rito escocés, pero el europeo. El americano, el mexicano, el que manejamos en América Latina, no se parece al rito originario, al rito escocés antiguo aceptado que se maneja en Europa. Juárez, efectivamente, perteneció al rito York. Él nunca perteneció a otro rito. Y fundó el rito nacional mexicano. Pero nada más. Él no perteneció a ese rito. El día de hoy quiero hablarles de una cuestión histórica, no de lo que yo creo, sino de lo que existe en documentos y que podemos fácilmente encontrar al momento de que empezamos a buscar hechos históricos. Ajá. La masonería se funda, como hace un ratito platicaba con Arturo, perdón, con Rubén, yo dudé con Arturo, con Rubén, por una situación gremial. Estamos hablando, me gustaban mucho los años que platicaba justamente Javier, 1100, yo que ubiquémonos perfectamente bien, 1100, 1600, 1700 son piezas claves, años claves para la masonería incluso también. En 1100 más o menos, en la época gremial de Europa, se funda la masonería, o más bien se crean los gremios, el gremio de canteros y el gremio de artesanos, de albañiles, en conjunto, crean la masonería como un gremio, literal. Construían, había 2 grados, aprendiz y compañero, el maestro solamente era el maestro en la silla, el que se sentaba, el que ordenaba, el que tenía una patente para poder vender el trabajo de los aprendices y compañeros. Los aprendices no cobraban, los compañeros sí cobraban, y así funcionaba la masonería operativa. Ajá, muy fácil. Sí. Actualmente siguen existiendo gremios de esa época, que son curiosamente que tienen simbolismos muy parecidos a los nuestros, a los masónicos, que tienen escuadra y compás, que persistieron a través del tiempo. Ellos aceptan mujeres que no son masonería y sin embargo desde 1100 a la fecha han subsistido. Curiosamente, no sé si los conozcan algunos de ustedes, probablemente en alguna otra plática podamos tenerles información, enseñarles información de ese tipo de organizaciones que a la fecha existen y que tuvieron una línea como la masónica, como la nuestra. Ajá, con un desarrollo muy similar. En 1100 se crea una logia, para que partamos de ahí, que se le conoce como logia madre, se llama Kilwinning. Kilwinning, claro. Kilwinning número 0, se le conoce como logia madre, está en Escocia, y es la primera logia que se conoce como tal, reconocida. Ajá. Y precisamente era absolutamente operativa. En esa época, la masonería era operativa, vamos
ascendiendo en el tiempo. Quiero ser muy, muy breve para que también Rubén tenga la oportunidad de platicarles lo que implica la masonería cristiana. Viene en una subida. En 1600 es cuando por primera vez se acepta a un masón, que es Íñigo Jones. Fue la primera persona que se considera que no era albañil, que no era parte del gremio, y que por primera vez acepta. En ese momento se considera aceptado, por eso la masonería se dice antigua o libre y aceptada, porque en ese momento ya no necesariamente tiene que ser uno albañil para poder pertenecer. Y en ese momento que Íñigo Jones ingresa, también empiezan a ingresar intelectuales, perseguidos, científicos a la organización masónica, que siempre fue gremial. Nunca fue de caballeros, hasta ese momento, solamente gremial. ¿Sí? Hay un documento que vale la pena que ustedes conozcan. Se escribe en 1300, es el documento más antiguo que existe de la masonería. Se llama Poema Regio. Ese Poema Regio fue encontrado de casualidad en Inglaterra, en una biblioteca. Resulta que ese documento no solamente es no es un poema, no necesariamente es un poema, es un reglamento de la masonería, del real arte de pulir la piedra en bruto. Así se conoce. Y ahí habla justamente de dos cuestiones: que la masonería es real, es un arte real, no por otra cuestión, sino porque es de la realeza, porque se extendía una patente para que el noble pudiera entregar esa posibilidad de poder realizar ese trabajo, y por otro lado también el hecho de que es cristiana. En ese momento se taja. Dice, para ser masón, tú necesitas ser absolutamente cristiano. La masonería primitiva, la masonería antigua, es masonería cristiana. En ese momento no existía otro cristianismo más que el catolicismo. No existía. Entonces, era una masonería semi-operativa, donde ya cabían, obviamente, gente que no tenía nada que ver con el gremio de constructores, claro, que ya podía ser tener otras actividades y poder obtener los beneficios de la enseñanza del maestro, porque el maestro tenía la obligación no solamente de pagarles, sino también tenía la posibilidad de darles enseñanzas morales, porque no había universidades. Así es. Y las enseñanzas morales estaban absolutamente vinculadas al cristianismo. Así surge la masonería, como una organización real y como una organización cristiana. Estamos hablando de 1300. Después pasan muchas cosas. Llega a 1600, ya se recibieron los aceptados, ya entraron los científicos, los perseguidos. En 1400 resulta que no existía la leyenda irámica para muchos de ustedes que han leído. Resulta que existía otra leyenda, que era la leyenda noaquita. Sí, de Noé, ¿no? Exactamente. Hasta 1700 le empieza a entrar la leyenda irámica. Es muy reciente realmente, sí, tiene 400 años apenas. No más. Sí. Pero comparada con la anterior, nada. La maestría no existía, solamente había 2 grados. Para que entrara la maestría fue un tema también muy complicado para la historia de la masonería. No existía, solamente había esos 2 grados. Y desde luego viene un boom, viene la lucha de los antiguos y los modernos. Resulta que en 1717, 1716 se empiezan a juntar y había 4 segmentos: los antiguos, cristianos; los modernos, un poco más laicos; los operativos, porque seguía habiendo logias operativas; y los aceptados. Y todos esos, de repente llega un boom y crean, por un acuerdo, la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y dicen, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué hacemos para que todos converjamos en este tema? Pues muy fácil, ¿sí? Hacemos un rito diferente. Claro. Hacemos un rito donde todo quepa y se crea el rito de emulación. Sí. Y así se logra la unidad de la masonería y nace la masonería moderna. Pero el origen de la masonería siempre fue cristiano. Precisamente por eso los grados en el rito York, que es un rito antiguo, es cristiano, y el rito
rectificado, que ahorita nos platicará Rubén, también lo trae con otra vertiente. Entonces, para acabar con mi tema, para acá. eso Oye, es los todo por el momento. estatutos de Bratislavia también van por ahí, ¿no? Hay algo más antiguo que data históricamente. Y bueno, cuando hablamos de la historia de la masonería, no nos podemos escapar de la vertiente de la leyenda, que es atractiva y que es un poco morbosa, ¿no? Hablar de la masonería en su nacimiento previo a Salomón, y luego nos vamos a Egipto, y luego de repente como que abrimos ahí un paréntesis que nos gusta llamar la noche de los tiempos, para justificar que venimos de las galaxias de Antares y Andrómeda, ¿no? Pero lo que podemos documentar y lo que podemos mostrar en documentos, en el rigor histórico, pues viene desde Beda el Venerable. Beda el Venerable es un monje benedictino, es un doctor de la Iglesia Católica Romana, que comienza a dar forma a los reglamentos que van a operar los legos. Los legos son aquellos laicos que son enseñados por los monjes benedictinos en la construcción. Claro. Lo que no está todavía eslabonado es cómo Beda, el Venerable, obtuvo esos conocimientos. Y de ahí se pueden abrir muchas especulaciones. Finalmente, a partir del año 730 más o menos, 730 de nuestra era cristiana, que comienzan a formarse las primeras logias formalmente constituidas. Llegamos por ahí del 926, y no lo voy a leer completo porque ustedes lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. Se llama Las Constituciones de York, 926, documento plenamente reconocido por todos los ritos masónicos, hasta los ateos o los gnósticos. Y la invocación dice, solamente voy a leer ese fragmento, que el soberano poder del Dios eterno, Padre y Creador del cielo y de la tierra, la sabiduría de su verbo y su influencia sean con nuestra empresa y nos haga la gracia de conducirnos de modo que merezcan su aprobación en esta vida y obtendremos después de nuestra muerte la vida eterna. Huele a cristianismo. Totalmente, ¿no? Sí. Tiene un fuerte perfume cristiano. A cualquier religión esos días, ¿no? Pues vamos a decir que el cristianismo, porque eso es importante entender y definirlo. Hoy día hablar de cristianismo es un concepto muy manoseado. Claro. Cristianismo pueden ser los grupos confesionales que se reúnen los fines de semana o las agrupaciones que están haciendo actividad en la vía pública para llamar más adeptos. Claro. Y entonces también cuando a un católico le dices que es cristiano se siente ofendido y dice no, yo soy católico. Cuando todos los que profesan la fe cristiana son cristianos. Y entonces, ¿qué es el cristianismo? Cristianismo porque hay toda una gama de religiones, una gama de confesiones y un río de practicantes. ¿No? Pero todos coincidimos en que ser cristiano es conducir la vida con base en la ley del amor. Fin. Todo lo demás son interpretaciones, son modos de ver las cosas, pero ese es el cristianismo. Y si ahora nos trasladamos, vámonos nuevamente al 926 con aquellos masones operativos de York, que hacían grandes obras, y que todas esas obras siempre fueron a la gloria de Dios. ¿Sí? Hoy día los masones que están en estructuras regulares abren sus trabajos a la gloria del gran arquitecto del universo. Así es. Entonces, hablar de masonería y cristianismo, hoy día pareciera hablar de dos cosas opuestas, contrastantes y algunas veces malentendido, enemigos. Así es. Sí. Lo cual es un error de carácter histórico-político por nuestro lado del hemisferio donde vivimos. Las luchas políticas que se dan a raíz de la independencia de las colonias y la forma como se va dando ese desprendimiento de Europa va provocando que algunos masones, no la masonería, no las logias, se confronten contra los líderes que tenían el poder, que eran los del clero romano. Y entonces se entiende que
Para ser masón hay que ser comecuras. Equivocada la idea, pero es un aspecto de carácter político que nos pasa en el lado del mundo donde vivimos. Esto no sucede en Europa, de hecho no sucede en Estados Unidos. Claro. Masones y caballeros de Colón marchan juntos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que particularmente en América Latina, la forma como se va conformando la masonería y se opera la masonería, se laicifica, se descristianiza, y entonces se vuelve atractivo para los que son enemigos del poder ser masón. Claro. Y si entendemos que en aquellos años no existía la figura de partido político, pues donde podías converger eran las logias. Sí, pareciera, y está documentado, que donde surge una lucha fratricida muy fuerte, es a raíz de la Revolución Francesa, y donde dicen que se ve consumada la venganza templaria, con la decapitación de Luis XVI. Así es, exactamente. Pero eso es otro tema. Así es, exactamente, sí. Sin embargo, lo que estoy tratando de exponer y de comunicar es que masonería y cristianismo no son cosas diferentes, no son cosas opuestas y mucho menos están confrontadas. Entonces, si el masón trabaja la gloria del gran arquitecto del universo y el cristianismo es la ley del amor, ¿cómo tendría entonces que ser un trabajo masónico? La operación sobre la ley del amor a la gloria del gran arquitecto del universo. Ese es un ideal profundo. Claro. Muy elevado, ¿no? Que nos esforzamos por querer hacer, luchamos por querer lograrlo. Eso es lo que nos tiene que diferenciar a los masones, ¿sí?, del resto del mundo, no en un aspecto elitista, sino en un aspecto espiritual. En Europa, el rito escocés rectificado, del cual yo pertenezco, yo no nací rectificado, yo nací en el rito escocés antiguo y aceptado, en una logia muy laica, ¿sí? Todavía existe, Camino a Santiago 245, y me voy moviendo al rito rectificado. En el 2007, 2 hermanos del rito escocés antiguo y aceptado, traemos a México el rito escocés rectificado, que nace en 1782. Ok. Porque pareciera una ocurrencia de estos años, porque pues, si ser cristiano está de moda, o es bonito, o es atractivo, pues vamos a traer un rito que llame rectificado y que se les haya ocurrido el día de ayer. Mentira. El rito escocés rectificado nace en 1782, aunque trae 40 años previos de formación. Okay. Y se desprende, o mejor dicho, abreva, de la estricta observancia templaria, de la teurgia de Martínez de Pascali, okay, y de la patrística, los primeros padres de la Iglesia. Entonces, el rito escocés rectificado es la propuesta de los fundadores, o de los masones franceses, alemanes, italianos, había españoles, okay, sí, belgas, a una masonería que en esos años estaba demasiado confundida. por supuesto. Siglo XVIII, siglo XIX. Sí, Europa era una locura. Sí, estaba totalmente. ¿no? Y surgieron muchos ritos y surgieron una bola de cosas Así es. que entonces confundían a los hermanos, y ellos lo que dicen es: regresemos a la masonería primitiva, volvamos a abrevar del cristianismo, Por supuesto. y operemos como masones en nuestra vida ordinaria. Claro. Y de ahí surge el rito escocés rectificado, que literalmente, y así se define, es masonería cristiana, Claro. es masonería tradicional, y a los candidatos que se nos acercan, lo primero que les preguntamos es: ¿eres cristiano? Porque si no, pues no tiene caso. No vamos a poder tener el mismo código de lenguaje. Claro, claro, totalmente. Pero no quiere decir que en nuestras logias no aceptemos hermanos de otras confesiones. Nos pueden visitar judíos, musulmanes, ateos. A los ateos les gusta mucho estar con nosotros. Nos visitan mucho los hermanos que son ateos. Lo que dicen, ¿no? Porque realmente ateos. Bueno, eso va a ser otro tema. Pero bueno, sí. entonces la masonería y el cristianismo, les di un
movimiento muy brusco del 926 hasta este momento, pero se va descristianizando por cuestiones de carácter político. Sí, totalmente, claro. Eso es lo que va desprendiendo al cristianismo de la masonería. ¿Por qué? Porque los masones, ¿sí?, hermanos masones, estaban buscando el acceso al poder. Y entonces, en consecuencia, algo que estorba es esa cosa llamada cristianismo. Claro. Porque es más fácil, o es mejor, más rentable a efecto de la membresía, quitarnos el atuendo de cristiano y que llegue cualquier confesión. No es bueno, no es malo, simplemente fue un movimiento de carácter político del momento. Lo hicieron y así es como hoy ya no hay masonería. Hoy hay masonerías, hay muchos ritos, hay muchas formas de comprender la operación interna y todas ellas son válidas según lo que te dicte tu corazón. Claro. Sí, sí, sí. Y eso es algo que yo quería compartirles en este momento, no aburrirlos con una serie de historias que, bueno, son interesantes, pero sí son aburridas, ¿no? ¿Qué hicimos en México? En México, dos hermanos que no coincidimos con nuestro rito, buscábamos una masonería tradicional, una masonería que fuera muy espiritual, muy mística, y la encontramos, pues sí, del otro lado de Europa, bueno, del otro lado del mar, allá en Europa, y en Barcelona nos dan una carta patente en el año 2007, y comenzamos desde ese entonces al trabajo rectificado, que hoy día se está cristalizando con un proyecto muy importante que esperemos darte la primicia en el mes de marzo, donde ya esté conformada toda la estructura del rectificado en México, para que los mexicanos que quieran trabajar el rito no tengan que hacer esos gastos. Sí, porque yo sabía muy que fuertes. Como depende de España, por ejemplo, hay ciertos Sí. grados con maestría, hay que ir a tomarlos allá, Sí. una cosa así, ¿no? Y miren, no es secreto, esto se ve muy fácil. La masonería rectificada solamente tiene 4 grados masónicos. Ok. Y no hay más. Llegas al 4º grado y se acabó la masonería. Claro, llegar a este 4º grado lleva algunos años. Aprendiz, compañero maestro, solamente que nosotros a los maestros les decimos maestros de San Juan. Y el 4º grado son maestros escoceses de San Andrés. Este 4º grado tiene una historia bastante interesante, porque esta masonería es profundamente aristocrática, Okay. y muy vertical. El gobierno es de arriba hacia abajo. No se le consulta al pueblo. Aquí no hay pueblo masónico. Ok. Los aprendices y compañeros solamente tienen una opción, que es obedecer. Claro. Que es parecido a lo que dice justamente el York y lo que está escrito en el poema regio. Exacto. Sí, exactamente. El poema regio Sí. dice básicamente son normas de conducta y el de compañero hace esto y punto. Entonces imagínate qué Así sucede es, ¿no? cuando llega Así es. un doctor de las finanzas que gobierna un banco y le dices te callas durante 2 años porque aquí así es. Claro. Entonces, es un golpe fuerte al ego. Bueno, en fin. Claro. El punto es, cuando llegas a ser maestro, ya puedes comenzar a tener voz y voto. Pero quien gobierna es la logia verde, la logia de maestros escoceses de San Andrés, Ok. que a su vez gobiernan con base en unas directrices que les da otra estructura que está al centro, más al centro, que es la orden interior o orden de caballería, Ok. que su nombre completo lo dice todo. Orden de los caballeros masones, o sea, para ser caballero, pues no tienes que ser masón. De los caballeros masones, bienhechores de la Ciudad Santa. Ok. ¿Sí? Este nombre lo eligen así porque el rito rectificado, como deviene de la estricta observancia templaria, y bueno, hoy día veo muchos grupos templarios, pero que no son cristianos, entonces no entiendo cómo son templarios. Sí, sí. Sí, pero bueno, los hay. Y para no ser ligados a la historia del temple, Ok. se dicen caballero bienhechor de la Ciudad Santa. Ok, ya entendí. ¿Sí? Pero en el centro de su doctrina está todo el templarismo primitivo. Claro. El templarismo
que le dio vida a la Orden del Temple en 1110. Sí, claro, a partir de las cruzadas, exactamente. Entonces, nuevamente, estamos viendo una masonería, un rito escocés rectificado, que tiene un volumen importante de hermanos en Europa y un volumen muy importante en Brasil. Ok. En Brasil estamos hablando de cerca de, bueno, si contamos a todos los rectificados, estamos hablando más o menos de 4,000 hermanos. Ok. ¿No? Entonces, en México somos muy poquitos, eso sí. Lo que dices, sí, No llegamos ni a 50. Es que no tiene mucho, ¿no? Sí, y además la forma como ha trabajado antes el rito ha sido muy hermético, muy cerrado. Claro. Aquí los trabajos se pueden abrir con 4 hermanos. Con 4 hermanos abres logia. Claro. Entonces no necesitas número, necesitas corazón y compromiso. Claro. Porque hay logias que trabajan ya de muchos años y siguen siendo 4 hermanos. Y no quieren iniciar y no lo necesitan. Hoy día, el proyecto que nosotros estamos formulando, y en el cual me está acompañando mi querido hermano Marco Alfaro, propone, ¿sí?, que cualquier hermano masón pueda acceder a este 4º grado. Entonces, eso da la oportunidad, porque finalmente hay que entender esto. Los hermanos que se inician en sus logias tienen un vínculo afectivo profundo con sus hermanos. Y a lo mejor, pues no pueden o no quieren acceder a una masonería rectificada, porque en el modelo rígido se te exige que te desprendas de tu logia. Se te exige que apliques el... Sí, la plancha de quito, y no, sí. Pero la máxima cristiana de deja tus redes y sígueme. Sí. ¿No? El abandono para seguir el camino cristiano. Y hay que entender que hoy día hay hermanos que tienen un profundo cariño en sus logias simbólicas, quieren seguir trabajando en sus logias simbólicas, Claro. pero puede ser que estén interesados en la masonería cristiana. Claro. Porque como he explicado en el inicio, masonería y cristianismo no están peleados, no están ni siquiera en contraste, simplemente ha sido mal comprendido Totalmente. en la línea de la historia. Totalmente, ¿no? Y aparte aquí que, digamos, no estoy seguro, Marcos, si en México el rito escocés sea mayor que el yorquino. No estoy seguro el número, ¿sí? Sí, el número sí. En México sí. Sí, y tenemos a un rito escocés que te dice, desde el inicio te dice, no al catolicismo, ese es un templo Illuminati, y hay una cierta distorsión política y de interés, ¿no? Sin embargo, pues los trabajos y la forma de los templos están lidiadas al templo de Salomón, la cuestión cristiana, pero hay una negación, ¿no? Realmente. En el York, y bueno, y muchos que tienen... muchas gracias. Gracias. Y en el York, sabemos, ¿no? Yo he podido ver un poquito de York, no mucho, ¿no? Que realmente el cristianismo está allí. ¿Cuál crees tú que es realmente la esencia del York? Realmente, ¿qué es la esencia? La esencia del York definitivamente yo la catalogo como la caridad. Ok. La caridad entra en extremo en nuestro sistema, en todos los niveles. Nuestra acción siempre va vinculada a la comunidad en general. Ok. Coadyuva siempre al lugar donde se desarrolla. Ok. Yo así la catalogo. Qué interesante. En el rectificado, ¿cuál es la esencia del rectificado? Bueno, la esencia del rectificado es tener conciencia que en tu interior existe la llama divina que puedes hacer crecer con el trabajo interior por medio de la gnosis cristiana. Ok. Todos estamos llamados a ser Cristo, y esto puede sonar una blasfemia, pero el mismo Jesucristo convoca a todos a ser como Él. Lamentablemente, pues está complicado porque vivimos en medio de una serie de cosas que van haciendo tosco el trabajo. Pero esa es la esencia del rectificado. Ok. Acabo de estar, te comentaba Marco, y algunos, hace como un par de meses, a inicios de año, justamente en Año Nuevo nuestro, fui a visitar una iglesia ortodoxa, la copta egipcia, ¿no? Y
Sí, exactamente, ¿no? Ya había ido antes a una ortodoxa griega en Ciudad de México, ¿no? Y definitivamente, sin comparar, automáticamente la forma del ritual, que es abierto, ¿no? Ritual, es totalmente, que usa la palabra, no sé si sea correcta, primitivo, pero es tan lógico, tan simple, no, a diferencia del catolicismo, la ortodoxia no tiene confesión, o sea, la confesión está dentro de la iglesia, te conectas, cada quien, todos se deben arrodillar y conectar y pedir disculpas, entonces no hay intermediario, por supuesto no hay credo, no existe el credo en la Santa Iglesia Católica, y la comunión prácticamente es como obligatoria, ¿no? Entonces la caridad es un punto fundamental. La ortodoxia converge en que el problema del gran cisma de Oriente es el problema de que se pierde el concepto de la caridad. Ahí hay un tema interesante. Así es. O sea, la fundación del catolicismo, vaya, la primera gran rompimiento que tuvo el catolicismo fue un tema ideológico. O sea, efectivamente, el catolicismo ortodoxo se queda atrapado en la parte más primitiva del cristianismo. La primera división básicamente tuvo dos problemas ideológicos. Uno, hablar de la virginidad de la Virgen María. Claro. Esa fue la primera gran discusión. Y la segunda discusión es la fecha de nacimiento de Jesús. Si te fijas tú, el nacimiento de Jesús para los ortodoxos es el 6 de enero. Efectivamente. Exactamente. Es la diferencia. Navidad. Por eso rompieron. Ese fue el primer rompimiento. El segundo rompimiento, que es con el protestantismo, ya fue diferente, que fue la interpretación, que hubiera alguien que pudiera interpretar la Biblia fuera del sacerdocio. Claro. ¿Ya? Que fue precisamente ese vínculo directo que el hombre puede tener en ese concepto, que ese concepto me gusta muchísimo y que platicó Rubén, que al final es una idea que traen incluso el catolicismo moderno con el Opus Dei, que cualquier persona puede ser Cristo, ¿sí? En su vida cotidiana. Eso se me hace rupturista completamente con la visión más cerrada del cristianismo. Claro. Y a pesar de que son adversarios directos de la masonería moderna, ¿no? Claro. En México. ¿Como el catarismo? ¿Podría ser como los cátaros? ¿Los gnósticos? ¿O no? No, bueno, los cátaros son una forma del cristianismo, pero bueno, hablar de cátaros nos da para otra sesión. Sí, eso es otra cosa, es otro tema. Pero, no nos desviemos si quieres. Pero bueno, a mí me gustaría más bien compartirles el tema de cuando hay algunas personas que dicen que no hay vínculo entre el cristianismo y la masonería. Bueno, habría que darse una vuelta a las catedrales. Claro. Y observar cómo están construidas y las marcas de los maestros masones y la entrega que hacía el maestro constructor sabiendo que no iba a haber terminada la obra. Esas obras magníficas que fueron creadas como un espacio de adoración al Creador y que están plenamente armonizadas con la doctrina cristiana. ¿Cómo es que puedes decir que la masonería o los masones que construyeron esas grandes obras estaban en oposición con la doctrina cristiana cuando su vida quedaba ahí? Totalmente. Entonces, es importante tener un poco de perspectiva. Sí, en el presente hay una cantidad de formas de masonería que nada tienen que ver con el cristianismo. Son masones que operan desde una perspectiva distinta, pero si hablamos del origen de la masonería, de esta masonería que se puede documentar, la masonería es cristiana. Vamos a hacer un pequeño break todos y ya cortamos la transmisión. Muchas gracias a los que están del otro lado y 10 minutos para echar humo. Muy bien.